Esto es una sensación. Las Fuerzas Armadas de Ucrania remataron brutalmente al ejército ruso en la línea del frente. Putin no puede creer lo que ve. La caldera está bloqueada. Giro brusco. Trump lo hizo. Estados Unidos puso a Rusia de rodillas delante de todo el mundo. Después de esto, el propio Putin pedirá la paz. Italia urgente entra en el juego. La gran ayuda para Ucrania está llegando al frente. El Kremlin se muerde los codos. Choque. El último aliento de Moscú. Ataque a Letonia. El tren misterioso inició la guerra contra la OTAN. Nuestros primeros detalles están listos. Kiev está armando al mundo. Todo esto lo contamos en nuestro número Punto del Infierno. Un fantástico triunfo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente. Ya no es posible ocultarlo más. La columna de atrevidos rusos desapareció en el olvido. Imágenes épicas. Cerca de Zaporizhia, los nuestros hicieron que el enemigo probara la papilla de abedul. La bomba explotó y los generales rusos aún no pueden recuperarse de semejante banquete. Y eso no es todo. En el Donbass, los nuestros avanzan. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania sigue. El nivel de tensión es máximo. Putin, en el vagón, se aferra a Pokrovsk y ordena avanzar hacia Jersón. Pero los suministros de municiones se acabaron antes de los asaltos. Drones desconocidos actuaron. No se pierda los detalles sobre esto. En el reportaje a continuación... Las Fuerzas Armadas de Ucrania confundieron los planes de los rusos cerca de Pokrovsk. Los analistas militares informan que el plan de Moscú para capturar la ciudad ha fracasado. Y todo gracias a los increíbles esfuerzos de las fuerzas de defensa en la zona de Dobropilla. En la Federación Rusa, al parecer, han comprendido que ya no vale la pena esperar un avance en esta dirección y decidieron pasar de las tácticas de cerco a los clásicos ataques con carne sobre loba. Aquellas unidades del ejército ruso que esperaban en el sur, en el suroeste, serán capturadas desde el norte, Pokrovsk, y luego comenzaremos a apretar este anillo. Pero permanecieron leales a su pueblo y el mando del ejército ruso aparentemente dio la orden de volver a los ataques frontales. Pokrovskaya. En su mayor parte, las batallas urbanas de Pokrovsk ya están comenzando en el sur. Al mismo tiempo, a pesar del aumento de la actividad desde la parte sur de la ciudad, esto no trajo éxitos significativos a los rusos. También ha aumentado el número de ataques en otra dirección de Donetsk, la de Kupiansk. Sin embargo, el enemigo tampoco logra acumular fuerzas allí. Por eso, lo único que les queda a los saboteadores es disfrazarse de civiles e intentar avanzar hacia el interior del asentamiento, prácticamente sin equipo. Hay, tendencias positivas en Kupiansk porque las fuerzas de defensa no les dan oportunidad a los rusos. Por ejemplo, establecer esos mismos cruces a través del río Oskol y los rusos no pueden traer más reservas. Hasta hoy no pueden traer, entre otras cosas, la componente mecanizada, lo que por supuesto ha dificultado sus acciones en la ciudad de Kupiansk. Aunque los grupos de sabotaje y reconocimiento, los intentos de disfrazarse de civiles, están presentes entre los rusos aquí. En su turno, los expertos relacionan la actividad de los rusos en Donetsk con Rusia y con la orden directa de Putin de capturar la región a toda costa antes de la llegada del frío. De hecho, las próximas negociaciones no prometen a Moscú ningún intercambio de territorios ni la entrega voluntaria de la región. La posición clara no era de Gerasimov, sino de Putin. La orden era capturar rápidamente Pokrovsk, tomar Dobropilla y Kostiantynivka y tener la perspectiva de controlar completamente para el invierno. La conquista de la región de Donetsk. Por eso, los ataques que se están llevando a cabo ahora tienen como objetivo precisamente crear un puño de ataque y romper la defensa. Una confirmación adicional de que Ucrania no tiene intención de renunciar a la región de Donetsk fue el comunicado del Regimiento de Asalto Separado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Skelia, La Roca. En particular, los combatientes mostraron cómo limpian de ocupantes. La localidad de Torske, en la dirección de Limán. Durante los combates fueron eliminados cerca de un centenar de rusos que se habían atrincherado en casas abandonadas. Ahora, en Torske, vuelve a ondear la bandera ucraniana. En estos días, la dirección de Zaporizhia también sigue siendo un punto caliente. Allí, los ocupantes intentaron nuevamente romper la línea de defensa utilizando decenas de unidades de blindados pesados.
El enemigo intentó llevar a cabo un ataque con una columna mecanizada, utilizando más de 3 decenas de unidades de equipo pesado. Estamos hablando de la pequeña Takmachka, eso fue, digamos, el apogeo de esta batalla. En consecuencia, allí el enemigo fue rechazado. La mayor parte del equipo fue destruido, incluso antes de llegar directamente a la línea de enfrentamiento. Pero incluso después de tales noticias, en los próximos meses los rusos no dejarán de intentar usar equipo pesado en los asaltos, explican los expertos. La cuestión es que los pequeños grupos de asalto ya no pueden atravesar el anillo de la zona de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las motocicletas tampoco funcionan más. Nuestros operadores de FPV se han acostumbrado a atacar también estos objetivos. La única salida que les queda es el blindaje. Los rusos lo hacen conscientemente. Utilizan tanques, transportes blindados y vehículos de combate de infantería como si fueran desechables. Con tal de avanzar aunque sea unos cientos de metros, 1 kilómetro o 2 si es posible, o al menos 100 metros, avanzar para que después la infantería pueda, en un breve trayecto del terreno, intentar llegar a esas zonas donde se están concentrando. Pero incluso sabiendo que los envían junto con la maquinaria en un viaje sin retorno, los asaltantes rusos obedientemente van al asalto. Como se confirma una vez más, hoy en día todo el modelo de mando militar está orientado a esto. A quien se niega, lo fusilan los suyos propios. Con nosotros esto es más o menos más abajo, allí adelante en la vanguardia. En general, si alguien intenta huir, lo fusilan de inmediato. Incluso al principio ya nos habíamos hecho amigos. Solo con él éramos amigos, uno tiene que comportarse normalmente. No hay ropa para ponerse o te la han quitado. Bueno, no, te eliminan, te anulan, así es. La propaganda rusa intenta como puede levantar un poco la moral de sus muchachos. Así, en vísperas, TASS hizo una declaración ruidosa de que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ya están en Jersón. Se trataba de que un destacamento había desembarcado en una zona remota de la ciudad de Korabel, pero la invención no duró ni un día en la portada. TASS y Bobsiu eliminaron el mensaje sobre los éxitos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la isla de cuarentena, donde se encuentra el distrito micro de Korabel en Jersón. La publicación de la Agencia Estatal de Información decía que las tropas rusas habían desembarcado con éxito en la isla, tomado el control de los principales objetivos y repelido todos los intentos. Contraataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los mensajes fueron eliminados. Pero lo que realmente significa actuar de manera eficaz en la retaguardia enemiga, al parecer, lo han demostrado nuestros servicios especiales. La destrucción de la fábrica militar en Kopeisk. Muchos analistas lo relacionan precisamente con ellos, aunque la parte ucraniana aún no ha dado confirmaciones oficiales. Sí, hasta el momento se sabe que en la empresa ya hay 12 muertos y otros 10 siguen desaparecidos. Según las imágenes satelitales, como consecuencia de las explosiones, la fábrica Plasmas fue destruida. Al menos uno de los talleres que se dedicaba a la fabricación de municiones. La empresa de defensa AO, Fábrica de Plásticos, se dedica a la producción de una amplia gama de municiones, incluyendo proyectiles de artillería, proyectiles de mortero, disparos de tanque y cohetes no guiados. La empresa fue sometida a modernización, construcción de nuevos talleres y expansión de la infraestructura desde 2023. Pero parece que, por el contrario, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán más municiones. Recientemente en Londres tuvo lugar una reunión de la coalición de los decididos, el principal mensaje de la cual fue un aumento significativo en el suministro de armas de largo alcance a Ucrania. El fiasco de Putin ha alcanzado su punto máximo. Trump finalmente se ha distanciado de Moscú. Las negociaciones han sido canceladas y las sanciones finalmente han comenzado a funcionar. La represión del imperio del dictador ha comenzado. En Washington no ocultan sus emociones. Observan con una sonrisa el pánico del Kremlin. Como un giro, Rusia está intentando recuperar el control, al menos para tener la última oportunidad de salvación. Putin cae a los pies de Xi Jinping. China no está contenta con este desarrollo. China está nerviosa junto con Rusia. ¿Llevará Trump el asunto hasta el final y qué fuerza letal tendrá el próximo paso de la Casa Blanca? Todo sobre esto en el siguiente reportaje. Trump se ha decepcionado de Putin. Por primera vez canceló oficialmente una reunión con el presidente ruso en Budapest y golpeó a Moscú. Con poderosas sanciones, el presidente quiere ver acción, no solo palabras. Creo que el presidente está sumamente motivado por el éxito de su acuerdo de paz en Oriente Medio. Quiere lograr el mismo resultado aquí y desea que esta guerra termine.
Lleva repitiendo esto durante 9 meses en el cargo y cada vez está más decepcionado por la falta de avances de ambas partes. En esta guerra, se han impuesto sanciones contra las mayores compañías petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. La razón es que Moscú no tiene intención de un alto el fuego. Para muchos, esta declaración solo provocó una sonrisa. La oposición al Kremlin es bien conocida desde hace tiempo, pero parece que Trump solo se dio cuenta de esto ahora, y el ejército ruso tuvo mucho que ver con esto. Como escribe CNN, Trump decidió endurecer las sanciones contra Rusia después del ataque a un jardín de infancia en Kharkov. Precisamente ese ataque se convirtió en un punto de inflexión para Trump. Decidió actuar con más dureza, aunque no tan estrictamente como les gustaría a los ucranianos. Y esto lo confirma el Wall Street Journal. Según el medio, a Trump le ofrecieron 3 opciones de sanciones contra Rusia. La opción más dura estaba dirigida a la industria rusa y a la alta dirección del país, la intermedia al sector energético de Rusia, y la más suave incluía medidas limitadas. El presidente estadounidense eligió la opción intermedia. En cuanto al nivel de severidad, Trump, él actúa desde una perspectiva empresarial. Y cuando eligió la opción que estaba en el medio, mi lógica es la siguiente, que le muestra a Putin que las cosas pueden mejorar o empeorar. Y que ahora es así. Y que al fin y al cabo las palabras probablemente ya se han acabado. Es decir, la fe en las palabras de Putin se ha acabado. el propio dictador ruso adoptó su posición tradicional, asegurando que a Rusia no le importan las sanciones. Declaró que supuestamente las nuevas sanciones no afectarán significativamente al bienestar económico de Rusia. Un intento de ejercer presión sobre Rusia. Pero ningún país que se respete a sí mismo y ningún pueblo que se respete a sí mismo toma nunca decisiones bajo presión. Trump no se quedó en deuda. Putin declaró que Rusia no es vulnerable a las sanciones de Estados Unidos. Me alegra que él lo crea así. Veremos dentro de medio año. Las sanciones son bastante serias. Esto ya ha afectado las compras responsables de petróleo ruso, en particular no solo por parte de empresas estatales indias, sino también chinas de refinación de petróleo. De nuevo, esto afectará a una gran parte de las exportaciones mundiales de petróleo ruso. Es decir, por supuesto, todo esto afectará a los ingresos rusos, pero por supuesto es importante destacar que el impacto sobre los ingresos de Rusia puede ser considerable, ya que el petróleo representa una fuente clave de financiación para el país. Además, cualquier cambio en las exportaciones rusas de petróleo puede influir en los mercados energéticos internacionales, afectando tanto a los precios como a la estabilidad del suministro global. Con esta declaración, Putin rechazó efectivamente la posibilidad de poner fin a la guerra. Pero al mismo tiempo, el Kremlin todavía asegura que en el futuro podría tener lugar una reunión entre Putin y Trump. Trump, no Putin. Hablaron de ello, no quieren perder el tiempo, no quieren reunirse solo para la reunión en sí. Para que la reunión sea efectiva es necesario que, en partes iguales, según determinaron el jefe de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores ruso y el secretario de Estado de Estados Unidos, el trabajo se dividió. Pero no hay que esperar que ocurra pronto. Trump quiere finalmente no solo escuchar, sino ver acciones por parte de Rusia. Y el propio Putin no tiene esa intención y su reacción ante las nuevas restricciones. Por un lado, Putin, por supuesto, podría hacer algunas concesiones, pero después de que le impusieron sanciones, las concesiones en la cosmovisión de Putin significarían una muestra de debilidad. Es decir, que lo obligaron a hacer concesiones mediante amenazas de sanciones y la imposición de sanciones. Y él constantemente repite que las sanciones no funcionan, que no juegan ningún papel, que las sanciones solo benefician a Rusia, y todo en ese mismo tono. Es decir, él estrictamente. Ideológicamente, en esta situación, no puede aceptar que lo hayan obligado a negociar debido a las sanciones. Por lo tanto, es obvio que la cuestión de una reunión entre Trump y Putin no es relevante ahora. Pero aún se puede convencer a Putin de lo contrario. Solo una persona puede hacer esto: Xi Jinping. Y pura coincidencia, Trump se reunirá con él el 30 de octubre. Creo que Trump, buscando fortalecer la posición de Estados Unidos en el ámbito internacional, incluso intentará aprovechar la influencia que Xi Jinping, el presidente de China, tiene sobre Putin, el líder de Rusia,
¿Cuán grande es esa influencia? Esa es la cuestión. Me parece que aquí exageramos, como si Xi dijera algo y Putin se sentara obedientemente como un perrito y no hiciera nada. Porque allí se activan mecanismos completamente diferentes. ¿Quiere China que esta guerra se detenga? No, por supuesto que no. Ahora mismo tiene todo lo que necesita, salvo esas sanciones que le molestan en este momento. Las sanciones estadounidenses contra Rosneft y Lukoil afectan al mercado petrolero chino. China ya ha declarado que las restricciones, según ellos, no tienen fundamento en el derecho internacional y no fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero no se descarta que esta sea precisamente la presión que era necesaria. Xi Jinping está descontento y podría obligar a Putin a actuar. Misiles Storm Shadow, transportes blindados Puma y mucho más. El apoyo silencioso de Italia ahora habla a todo volumen. Esto es un avance. Por primera vez se ha levantado el velo. Roma tendió la mano de ayuda y golpeó duramente directamente a Moscú. La OTAN irrumpe como una bestia desatada. Putin empieza a temblar de verdad. La fuerza de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el campo de batalla ahora mismo está alcanzando un nivel sin precedentes. La aliada no se detiene, está preparando algo explosivo. ¿Qué exactamente es y cómo influirá en el desarrollo de los acontecimientos en el campo de batalla? Lo contaremos con más detalle en un momento. No se divulga información sobre la ayuda de este país. Sin embargo, eso no significa en absoluto que no exista. Italia es otro socio que ayuda a nuestro país en la lucha contra los ocupantes rusos. El país tiene una amplia experiencia en la producción de sistemas de defensa aérea y municiones para ellos. Actualmente se presta mucha atención a las perspectivas de producción conjunta de estas armas en cooperación con nuestro país. Hay que entender que, en definitiva, cualquier país de Europa que diga que está dispuesto a iniciar la producción para el ejército es importante para Ucrania. Porque de una forma u otra, el armamento que produzca la Unión Europea acabará llegando a Ucrania. Porque muchos, no solo en Ucrania, sino también en Europa, en la Unión Europea, Ucrania, así como Europa, al modelar la situación, dicen que después de Ucrania, Rusia llevará la guerra a otros países del continente europeo. Por eso hay que prestar más atención a la producción de armas. Cabe señalar que la ayuda a los ucranianos se lleva a cabo en medio de la lucha política interna en la propia Italia. En 2025, 192 diputados se pronunciaron a favor de ayudar a nuestro país, mientras que 41 legisladores votaron en contra. Sin embargo, en este momento el gobierno italiano podrá apoyar oficialmente a Ucrania y transferir armamento hasta el 31 de diciembre de 2025. Y diferentes partes adoptan, posiciones prácticamente opuestas. Es decir, podemos recordar que cuando hablamos de la vida política en Italia, ha habido y sigue habiendo un político influyente en Italia, Salvini, quien, según se cree y parece que hay pruebas, tiene vínculos con Rusia. Es cierto que al principio de la guerra a gran escala, Salvini demostró públicamente su apoyo a Ucrania, es decir, en principio no se comportó como lo hacen los políticos claramente prorrusos en la Unión Europea. Según los expertos, la primera ministra Giorgia Meloni adopta una postura bastante firme. Sin embargo, fue precisamente Meloni quien, al menos públicamente, propuso la idea de que si Rusia está en contra de que Ucrania forme parte de la OTAN, entonces no incluyamos a Ucrania en la OTAN, sino que simplemente extendamos el artículo 5 de la OTAN a Ucrania. A día de hoy, se sabe que Italia participa en el suministro de misiles de crucero Storm Shadow a Ucrania, junto con los gobiernos británico y francés. Además de esto, también se suministraron transportes blindados de personal Puma, sobre los cuales el gobierno nunca informó a los medios ni destacó su transferencia en documentos oficiales. Documentos, es decir, en consecuencia, Italia, como uno de los países líderes más destacados y relevantes de la Unión Europea, no puede quedarse al margen de este proceso. De lo contrario, pierde una oportunidad importante y significativa para su desarrollo y para fortalecer su posición dentro del contexto europeo. Además, Italia ha ido más allá en apoyar a los ucranianos e intenta minimizar la compra de recursos energéticos rusos, aún en 2022 se habló de que por primera vez desde 1976 Italia pasó una semana sin comprar gas a Rusia. Esto, por supuesto, fue un paso muy serio y Italia lo dio. Italia, en cuanto a la información, no es tan firme en su apoyo a Ucrania como podría ser. Sin embargo, sus acciones hablan de la posición de Ucrania mejor que cualquier palabra.
Los expertos señalan que la primera ministra de Italia también mantiene buenas relaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que le permite facilitar la comunicación entre Estados Unidos y la Unión Europea respecto a la ayuda a los ucranianos. La tensión está aumentando rápidamente en los países bálticos y no sin razón. El Kremlin está jugando otra vez el viejo juego, Ucrania 22. Con el pretexto de luchar contra el nazismo ficticio, Moscú vuelve a fomentar la histeria. La etapa final ha comenzado. El dictador ruso está poniendo a prueba los nervios de la OTAN y sondeando los puntos sensibles del flanco oriental. La entrada en territorio de la alianza gracias al tren Vaya. Los decididos planes de Putin se han filtrado al mundo. Corredor de Suwalki, atención. La evacuación está a punto de comenzar. ¿Logrará Occidente detener a tiempo al dictador y se debe esperar una respuesta de la OTAN? De esto hablaremos en un momento. De los representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa. En los países pequeños deben ser conscientes de con qué están jugando. Después de Ucrania, los países bálticos, cuando a los ciudadanos rusos los expulsan simplemente fuera de la frontera. Son asuntos muy serios que afectan directamente la seguridad de nuestro país. Vladimir Putin es una amenaza para la seguridad no solo de Ucrania, sino también de otros estados independientes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Letonia negó oficialmente el permiso de sobrevuelo al avión con Putin a bordo a través de su espacio aéreo. La decisión no es solo un gesto diplomático, es un recordatorio directo al Kremlin de que en el mundo civilizado, Putin es objeto de una orden de arresto de la Corte de la Haya y tras esto, inmediatamente una nueva provocación del Kremlin. Aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania. Cazas de la OTAN fueron desplegados para interceptarlos. Esto es una flagrante violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Lituania. Esto una vez más confirma la importancia de reforzar la preparación de las fuerzas europeas de defensa antiaérea. Antes de esto, los cazas rusos se encontraban sobre Estonia. Otros 2 aviones de la Federación Rusa aparecieron sobre la plataforma petrolera Petrobaltic en el Mar Báltico. Rusia ha intensificado las provocaciones contra los países de la OTAN en septiembre. El Kremlin utiliza sistemáticamente formas híbridas de agresión. En 3 meses, Rusia produce tantas municiones como todos los países de la OTAN juntos en un año. Esperamos que el complejo militar industrial ruso produzca este año 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles Iskander. Y en solo 5 años, Rusia podría estar lista para entrar en guerra contra la OTAN. Para Putin, la captura de Ucrania no es un objetivo, sino una etapa. En sus planes está la resurrección de la esfera de influencia soviética, donde la independencia de los vecinos es solo temporal. Un malentendido. Los países que eran considerados precisamente como los menos amistosos, donde hay más reubicados, votaron por Putin el 56,82%. En Estonia, el 75,22%. En Letonia, el 70,6%. Además de las provocaciones militares, los rusos llevan a cabo varios ciberataques. Estonia planea aumentar el gasto militar al 5,4% del PIB en los próximos 4 años. Y en este momento, Estonia ya está reforzando la frontera con nuestro país. Rusia puede inventar cientos de pretextos para una invasión. El Kremlin ya ha encontrado narrativas conocidas para los países bálticos con el fin de justificar su invasión. De hecho, realmente se puede llamar fascismo cuando las autoridades hacen todo lo posible para una asimilación forzada, incluyendo a los grupos étnicos, rusos y otros pueblos. Por eso, por supuesto, todo lo que está ocurriendo ahora en Letonia es una tragedia. De hecho, allí se encuentran los mismos enemigos. Ellos declaran abiertamente la liberación de los pueblos hermanos, la concesión de derechos adicionales, de derechos y libertades, así como el apoyo a los rusoparlantes. Y ya hoy, en las narrativas de la propaganda del Kremlin, Narva suena como una ciudad donde los estonios oprimen activamente a los rusos. El idioma ruso no se enseña como tal, ni siquiera como opción. Y por eso cambio de trabajo, me paso a un gimnasio ortodoxo donde preservan el idioma y la cultura rusa.
El Kremlin ya ha planeado aumentar la producción militar y desplegar más tropas en sus fronteras, escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra. Los funcionarios del Kremlin siguen aplicando a los países bálticos las mismas narrativas que Rusia utilizó para justificar sus invasiones a las antiguas repúblicas soviéticas durante las últimas 3 décadas. El Kremlin sigue buscando fantasmas. El siguiente podría ser el tren de pasajeros Moscú-Kaliningrado, que pasa por el territorio de Lituania. El Kremlin es perfectamente capaz de utilizarlo como pretexto para una invasión. Supuestamente para salvar a los civiles. Los rusos son las personas originarias de Rusia, un país que se encuentra en Europa del Este y Asia. También pueden organizar una provocación en el corredor de Suwałki, en la frontera. Referring to the countries of Lithuania and Poland, which are neighboring nations located in the northeastern part of Europe, this phrase highlights their close geographical proximity and the historical connections that have developed between them over the centuries. Abrir un corredor en ese lugar para abastecer a Kaliningrado. En la visión del mundo de Putin, no solo los países bálticos y Ucrania deben someterse a Rusia, sino también parte de Polonia y Finlandia. Si Rusia realmente quiere conquistar los países bálticos, debe hacerlo muy rápido. El periodo vulnerable, que por supuesto implica la guerra, deberá reducirse al máximo para no revelar sus intenciones. Lituania, Letonia y Estonia están preocupadas por el aumento del gasto militar de Rusia. Por eso están desarrollando un plan de evacuación masiva para la población de 1 millón de personas en caso de una invasión rusa. Al mismo tiempo, creen firmemente que el artículo 5 de la OTAN funcionará. Esta conversación la venimos teniendo desde febrero de 2022, incluso desde marzo de 2014, cuando Rusia atacó por primera vez a Ucrania y anexó Crimea. Estados Unidos ya no está dispuesto a defender a Europa, como digo, de forma gratuita. Quieren que los europeos hagan su parte del trabajo. Creo que eso es justo. Por supuesto, no es fácil, porque hay que recortar gastos. Por ejemplo, se destina menos financiación a la educación, la sanidad y la seguridad social. Pero nosotros, como país en la línea del frente, entendemos lo que está en juego. Y, volviendo al artículo 5, a menudo se menciona el Memorándum de Budapest. Se compara a Ucrania y las garantías de la OTAN. Pero hay una diferencia y es muy significativa. Ucrania no es miembro de la alianza. Y el hecho de que Rusia se oponga tan ferozmente a la adhesión de Ucrania a la OTAN y a que reciba las garantías del artículo 5, para mí es precisamente una prueba. ¿El artículo 5 funciona? El escenario de un ataque inesperado al flanco oriental de la alianza deja de ser una fantasía y se convierte en cuestión de tiempo y de la disposición de Occidente a responder. Letonia ha endurecido las normas de inmigración. Aquellos rusos que no aprobaron el examen o no presentaron a tiempo los documentos para obtener el estatus de residente permanente de la Unión Europea en Letonia están obligados a abandonar el país. Además, a partir del 1 de noviembre estará prohibido realizar servicios de transporte de pasajeros en autobuses no regulares, desde Letonia hacia Rusia y Bielorrusia. En la frontera con Rusia comenzará la restauración de los pantanos y turberas para crear una barrera natural. En caso de agresión, por ahora en la OTAN mantienen la confianza de que se logrará evitar un conflicto abierto con Rusia, al menos mientras el Kremlin esté ocupado con la guerra contra Ucrania. Sin embargo, la historia nos enseña, lo que ayer parecía imposible, hoy puede convertirse en realidad. Ucrania vuelve a poner a todos en alerta. Un efecto wow a escala mundial. La realidad golpea los planes del Kremlin por la supremacía como una maleta pesada. Los nuestros mantienen la línea como hábiles directores de orquesta. Aumentan el ritmo y no le dan al enemigo ni un minuto de descanso. La cadena de producción funciona a pleno. Los drones marítimos surcan las olas, los misiles dan en el blanco, la artillería dibuja sus mapas de fuego. Y esto es solo el primer episodio. La industria de defensa ucraniana recibe ovaciones del mundo. La pregunta de qué sigue ya está en el aire. No se pierda la respuesta en el siguiente material. La industria de defensa ucraniana aumenta su ritmo y Ucrania se convierte en líder mundial en producción de armas. Europa debe ayudar a Ucrania a convertirse en un puercoespín de acero que ningún agresor pueda derrotar. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha presentado los nuevos drones marítimos Sea Baby, que ya han sido probados en combate.
En la versión más reciente, los Baby pueden recorrer más de 1.500 kilómetros y transportar hasta 2 toneladas de carga. Se han presentado 2 versiones, una con una instalación de ametralladora y un sistema de autoapuntado para el reconocimiento de objetivos. La segunda es una plataforma marítima Grad con 10 cargas de lanzacohetes múltiples. Nuestros drones han cambiado el equilibrio de fuerzas en el Mar Negro y han demostrado su eficacia. La nueva generación de Sea Baby es aún más eficaz. Por eso, el trabajo de limpieza del Mar Negro del ejército ruso continuará. Además, los drones actualizados cuentan con motores reforzados y un sistema de navegación moderno. Anteriormente, en junio de 2025, se utilizaron nuevos modelos de drones marítimos durante el ataque al puente de Crimea. Entramos por tierra, entramos por la superficie del agua y en 2025 entramos por debajo del agua. Hubo 2 golpes, cada uno de los cuales tenía una potencia de 1,1 toneladas en equivalente de TNT. Como resultado, sus pilares clave, los llamados toros, resultaron gravemente dañados. En esencia, el puente hoy funciona en un régimen de no más de 5 toneladas. Y entonces, cuando decide, los aliados de Ucrania no se apresuran en la cuestión del suministro de misiles de largo alcance, con los que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían destruir objetivos militares legítimos de los ocupantes en la retaguardia profunda rusa. La historia en The Wall Street Journal sobre que, supuestamente, Estados Unidos aprobó el uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance para ataques en lo profundo de Rusia. Noticias falsas. Estados Unidos no tiene relación con estos misiles. Kiev, por su parte, se ha centrado en la producción de una amplia gama de sus propios misiles y drones de largo alcance, con los que ataca regularmente el territorio ruso. En general, es, sinceramente, una auténtica pesadilla. Una situación muy difícil. Se está poniendo realmente intenso. Sí, me encanta. Actualmente, Ucrania produce cada mes decenas de misiles de largo alcance como el Long Neptune y el Flamingo, así como miles de drones de largo alcance y drones de ataque. De alguna manera, para poner esta guerra en una situación de estancamiento, para cambiarla, hay que aprender no solo a repeler los ataques del enemigo en el frente, sino también a golpear su logística y su aviación. Por lo tanto, es necesario, y no me refiero a la necesidad, atacar las empresas del complejo militar industrial y el sistema energético de Rusia. Los fabricantes de armas no se olvidan de la diosa ucraniana de la guerra, Bogdan. Este año, Ucrania se convirtió en el líder mundial en la producción de sistemas de artillería autopropulsada. La artillería sigue siendo la reina y Ucrania ha dominado la producción de obuses. A pesar del papel de los drones FPV en la línea del frente, la artillería tiene varias ventajas sobre los vehículos no tripulados. En primer lugar, el alcance de impacto. Para la Bogdana, este indicador llega a 45 kilómetros. Los proyectiles son baratos, inmunes a interferencias de radio y muy eficaces contra la infantería enemiga. Es decir, se trata de capacidades de destrucción completamente diferentes, tanto contra el personal como contra el equipo y los principales puntos de despliegue permanente del enemigo. Si el epidrón actúa contra un objetivo individual, es decir, contra un soldado específico del ejército de ocupación, entonces, en consecuencia, las capacidades de la artillería autopropulsada Bogdana están orientadas a atacar formaciones. Es decir, esto es lo que frena los llamados asaltos locales de los ocupantes rusos. Una guerra prolongada y una defensa difícil requieren soluciones rápidas y eficaces por parte de los ingenieros militares ucranianos. Mientras los ocupantes rusos siguen soñando con la desmilitarización, Ucrania se está convirtiendo gradualmente en la mayor forja de armas del mundo. Por el momento, eso es todo de mi parte. Estuve con ustedes, Darina Hutskawo. Más noticias candentes en nuestra próxima edición. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.